Me llamo Martín y trabajé como guardia penitenciario en el Complejo Federal de Ezeiza durante casi 8 años. Lo que voy a contar sucedió en febrero de 2023, y es la razón por la que pedí mi traslado administrativo apenas pude. Hasta ese momento, yo era de los que se burlaban de los compañeros más viejos cuando hablaban de cosas raras en el turno noche. Pensaba que eran supersticiones de gente cansada, historias para asustar a los nuevos. Ahora sé que estaba equivocado. El complejo de Ezeiza es enorme. Tiene varios pabellones, cada uno con su propia dinámica, sus propias reglas no escritas. Yo había rotado por casi todos: el pabellón 1, donde están los presos con mejor conducta; el 3, que es un infierno de tensión constante; el 5, donde los internos más conflictivos pasan la mayor parte del día encerrados. Conocía cada pasillo, cada protocolo, cada guardia. O eso creía. Todo comenzó una noche de verano insoportable. El aire acondicionado del sector administrativo se había roto y el calor era sofocante. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba terminando mi ronda por el pabellón 4 cuando recibí un llamado por radio del oficial Ramírez, que estaba en la torre de control central. Martín, necesito que vayas al pabellón 7. Hay un reporte de ruidos extraños y los monitores muestran interferencia en las cámaras de ese sector. Me detuve en seco. ¿El pabellón 7? Ramírez, no hay ningún pabellón 7. El complejo tiene 6 pabellones. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Martín, mira el plano digital. Aparece claramente. Está en el ala este, después del gimnasio viejo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Llevaba casi 8 años en ese lugar. Conocía cada metro cuadrado. No había ningún pabellón 7. Pero Ramírez no era de los que hacían bromas, especialmente no en horario nocturno cuando estábamos con dotación mínima. Ramírez, te juro que no existe ese pabellón. ¿Estás viendo bien el plano? Estoy mirando el sistema ahora mismo, Martín. Pabellón 7, ala este. Las cámaras están dando problemas, pero el sistema de alarmas lo registra como activo. Tenés que ir a verificar. Es protocolo. No quería discutir por radio, así que acepté. Tomé mi linterna reglamentaria, verifiqué que mi radio estuviera con batería completa y me dirigí hacia el ala este del complejo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, con solo el sonido de mis botas contra el suelo de cemento, traté de recordar alguna vez en que hubiera visto o escuchado sobre un 7º pabellón. Nada. Absolutamente nada. El gimnasio viejo estaba en una zona del complejo que ya casi no se usaba. Habían construido instalaciones nuevas hacía unos 5 años y esa área había quedado medio abandonada. Algunas oficinas viejas, depósitos, nada más. Cuando llegué, revisé cada puerta, cada pasillo. Todo estaba como siempre: puertas cerradas con candados oxidados, olor a humedad, oscuridad. Ramírez, estoy en el ala este. No hay nada aquí. Solo el gimnasio viejo y los depósitos de siempre. La respuesta tardó unos segundos. Martín, el plano sigue mostrando el pabellón 7. Y ahora las cámaras volvieron a funcionar. Estoy viendo celdas. Hay celdas ocupadas. Se me erizó la piel. Eso es imposible. No hay nada aquí. Te estoy mirando en el monitor del pasillo principal. Avanza 20 metros más y gira a la izquierda. Deberías ver una puerta de seguridad. Avancé despacio, con la linterna iluminando cada rincón. 20 metros, giré a la izquierda y ahí estaba. Una puerta de seguridad que yo juraba que nunca había visto antes. Era vieja, con pintura descascarada,
pero tenía el mismo diseño que todas las puertas de acceso a los pabellones. En la parte superior, con letras medio borradas, se leía, Pabellón 7. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no tenía sentido. Esa puerta no podía estar ahí. Llevaba años pasando por ese sector y nunca la había visto. Ramírez, la encontré. Hay una puerta. Dice Pabellón 7. Perfecto. Entra y verifica que todo esté en orden. Mis manos temblaban mientras buscaba en mi llavero la llave maestra. Por alguna razón, una de las llaves calzó perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. El olor me golpeó primero. No era el olor típico de una cárcel, esa mezcla de desinfectante industrial, sudor y comida rancia. Era algo distinto, más antiguo. Como humedad profunda y algo más que no podía identificar. Encendí la luz del pasillo y los fluorescentes parpadearon antes de iluminar un corredor idéntico a los de cualquier otro pabellón. Celdas a ambos lados, piso de cemento, paredes pintadas de ese verde institucional que tanto odiaba. Pero algo estaba mal. Las celdas estaban ocupadas. Podía ver figuras en las literas, bultos oscuros bajo las mantas. Pero no se escuchaba nada. En un pabellón normal, siempre hay sonido, ronquidos, alguien tosiendo, murmullos, el crujir de un colchón cuando alguien se da vuelta. Aquí había un silencio absoluto. Ramírez, hay internos aquí. ¿Por qué no tengo registro de este pabellón en mis documentos? Silencio en la radio. Ramírez, ¿me copias? Nada. La radio solo emitía estática. Avancé por el pasillo, iluminando cada celda con mi linterna. En la primera, un hombre daba la espalda a la puerta, inmóvil bajo una manta gris. En la segunda, lo mismo. En la tercera, cuarta, quinta, todos en la misma posición, todos inmóviles, todos en un silencio antinatural. Llegué a la mitad del pasillo cuando escuché algo. Un susurro. No podía distinguir las palabras, pero venía de todas las celdas a la vez, como un murmullo colectivo que subía y bajaba en volumen. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Hola. Soy el oficial Medina. ¿Alguien necesita algo? El susurro se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor. Entonces, lentamente, sincronizados como en una coreografía macabra, todos los bultos en las celdas empezaron a moverse. Se dieron vuelta hacia las puertas. Hacia mí. No pude ver sus caras. La oscuridad de las celdas era demasiado profunda, mi linterna no llegaba a iluminar más allá de los barrotes. Pero podía sentir sus miradas. Todas fijas en mí. Retrocedí, tratando de mantener la calma. Ramírez, necesito refuerzos en el pabellón 7. Ya. Ahora. La radio seguía muerta. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No un grito, sino un susurro que salía de todas las celdas al mismo tiempo, Martín. 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 Corrí. No me importó el protocolo, no me importó nada. Corrí por ese pasillo como nunca había corrido en mi vida, mientras el susurro se convertía en un coro que repetía mi nombre una y otra vez. Llegué a la puerta, la crucé, la cerré de un golpe y eché el pestillo con manos temblorosas. Me alejé por el corredor, respirando agitadamente. La radio volvió a la vida con un chasquido. ¿Martín? Martín, ¿me copias? Perdí tu señal por unos minutos. Estoy bien. Saliendo del ala este. Perfecto. El pabellón 7 reporta todo en orden en el sistema. Podés continuar tu ronda. Volví casi corriendo a la torre de control. Ramírez me miró extrañado cuando entré. ¿Qué pasó? Te ves pálido.
¿Dónde está el pabellón 7 en el sistema? Mostrámelo. Ramírez giró el monitor hacia mí. Revisó los planos digitales, pestañeó confundido. Qué raro, ahora no aparece. Hace unos minutos estaba clarísimo en el plano. ¿Y las grabaciones de las cámaras? Quiero ver las grabaciones. Buscó en el sistema. No había nada. Ningún registro de cámaras del pabellón 7. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, volví al ala este. La puerta no estaba. Solo una pared de cemento con pintura vieja y descascarada. Le pregunté a compañeros con más antigüedad que yo. Algunos me miraban incómodos y cambiaban de tema. Otros, los más viejos, solo me decían que dejara de preguntar. Uno de ellos, el suboficial Herrera, que estaba por jubilarse, me llevó aparte una tarde. En los 70, cuando la dictadura, este complejo no era solo una cárcel. Era un centro clandestino de detención. Había lugares que no existían oficialmente. Lugares donde entraban personas que después no salían. Cuando terminó todo eso y el lugar se convirtió en cárcel federal, sellaron varios sectores. Pero hay noches en que esos lugares vuelven. ¿Vuelven? ¿Qué significa eso? Herrera me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Significa que algunas cosas no descansan, pibe. Y significa que lo mejor que podés hacer es olvidar lo que viste. Pedí mi traslado 2 semanas después. Ahora trabajo en un penal de máxima seguridad en Mendoza. Es peligroso, tenso, pero al menos todo lo que existe aquí existe de verdad. A veces, cuando hago guardias nocturnas, me pregunto cuántos guardias más habrán visto el pabellón 7. ¿Cuántos habrán escuchado su nombre susurrado en ese corredor imposible? Y me pregunto quiénes eran esos internos. Si alguna vez fueron reales, o si siempre fueron solo ecos de algo que nunca debió existir. Soy Diego, y durante 6 años fui psicólogo penitenciario en la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires. Mi trabajo consistía en evaluar a los internos, hacer seguimiento de su salud mental y, básicamente, intentar que no se volvieran locos en ese lugar. Es un trabajo duro, desgastante, pero siempre lo tomé con profesionalismo. Hasta que me tocó ocuparme de la celda 13 del pabellón B. La primera vez que escuché sobre esa celda fue durante mi segunda semana en el penal. Estaba en la sala de guardia tomando un café cuando uno de los oficiales más antiguos, un tal Benítez, le decía a un guardia nuevo: a la celda 13 no entres nunca solo. Si tenés que ir, espera a tener compañía. Le pregunté de qué hablaba. Benítez me miró con esa expresión de sos muy nuevo para entender y solo dijo: ya vas a ver. Todos los que pasan por esa celda terminan pidiendo traslado o se vuelven raros. Es así desde hace años. Pensé que era una superstición más, de esas que abundan en las cárceles. Historias para darle algo de drama a un trabajo monótono y brutal. Pero después empecé a notar cosas extrañas. La celda 13 nunca permanecía ocupada por mucho tiempo. Los internos que la habitaban siempre pedían cambio después de unos días, a veces incluso después de una sola noche. Algunos alegaban que no podían dormir, otros simplemente se negaban a volver sin dar explicaciones. Uno, que llevaba 20 años cumpliendo condena y había visto de todo, me dijo: doctor, prefiero estar en el pabellón de máxima con los peores antes que pasar otra noche en ese lugar. Algo está mal ahí. Como psicólogo, mi primera hipótesis fue lógica: tal vez había algún problema estructural que generaba ruidos extraños, o alguna filtración que creaba humedades y olores desagradables. Pedí permiso para inspeccionar la celda personalmente. El director del penal, el doctor Rosales, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás seguro, Diego?
Esa celda ha sido un dolor de cabeza administrativo durante años. Por eso mismo quiero verla. Si hay un problema psicológico recurrente con ese espacio, necesitamos identificar la causa. Accedió. Un jueves por la tarde, acompañado por el oficial Benítez, fui al pabellón B. La celda 13 estaba vacía en ese momento. Había estado desocupada durante casi 2 semanas porque el último interno que la habitó había intentado suicidarse y estaba en la enfermería. Benítez abrió la puerta con evidente incomodidad. Te doy 20 minutos. Yo me quedo acá afuera. La celda era idéntica a todas las demás, una litera de metal, un pequeño lavabo, un inodoro, una ventanita alta con barrotes. Paredes de cemento pintadas de blanco sucio. Nada inusual. Excepto por la temperatura. Hacía calor afuera, era pleno verano, pero dentro de esa celda hacía frío. Un frío húmedo que se me metía en los huesos. Revisé cada rincón con mi linterna. Las paredes mostraban las típicas marcas de los internos, rayones, fechas, nombres. Pero había algo más. En la pared del fondo, detrás de la litera inferior, alguien había grabado con algo afilado una frase que me llamó la atención: él cuenta los días. No lo dejes terminar. Le pregunté a Benítez sobre esa inscripción. Se encogió de hombros. No sé, Doc. Cada interno deja sus marcas. Es normal. Tomé fotos, hice anotaciones. Físicamente, no había nada que explicara el rechazo generalizado a esa celda. Decidí hacer algo poco ortodoxo, pasar una noche completa ahí. Quería experimentar en primera persona lo que los internos describían. El doctor Rosales no estaba muy convencido, pero accedió con la condición de que un guardia hiciera rondas cada hora para verificar que estuviera bien. La noche del experimento llegó un martes. Me instalé en la celda 13 alrededor de las 9 de la noche, con una colchoneta, una manta, mi celular, una linterna y un cuaderno para tomar notas. La puerta se cerró detrás de mí con ese sonido metálico característico que nunca te acostumbras del todo. Las primeras 2 horas fueron normales. Escuchaba los sonidos típicos del penal, voces lejanas, portazos, pasos de los guardias. Hacía frío. Eso sí, un frío que no tenía explicación lógica. Anoté eso, posible problema de ventilación o corriente de aire. Alrededor de las 11 de la noche, los sonidos del penal disminuyeron. La mayoría de los internos ya estaban durmiendo. Fue entonces cuando empecé a escuchar algo diferente. Un golpe. Suave, rítmico. Toc. 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 Venía de la pared del fondo, la misma donde estaba grabada esa frase inquietante. Me acerqué con la linterna. Los golpes continuaban, constantes, como alguien golpeando suavemente con los nudillos desde el otro lado. Pero del otro lado no había nada. Solo otra celda que, según me habían dicho, estaba vacía esa noche. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome ridículo. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue opresivo. Volví a mi colchoneta, anotando posible interno en celda contigua, verificar. Pero algo en mi interior sabía que no era eso. A medianoche exactamente, mi celular se apagó. Batería completa 1 hora antes, y de repente muerto. Intenté encenderlo varias veces. Nada. La linterna también empezó a fallar, parpadeando de forma errática. Me quedé en la oscuridad, solo con la luz tenue que entraba del pasillo por la pequeña ventana de la puerta. Y entonces empezó. Los susurros. No era mi imaginación, no era el viento. Eran voces, múltiples voces susurrando al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro: miedo, súplica, dolor. Venían de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo. ¿Quién está ahí?,
Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Las voces se intensificaron. Y entonces, en medio de ese coro de susurros, escuché algo claro, una voz masculina que decía, 22, 23, 24. Estaba contando. Alguien estaba contando en voz baja, pero perfectamente audible. 25, 26. Recordé la inscripción, él cuenta los días. No lo dejes terminar. ¿Qué pasaba cuando terminaba de contar? ¿Hasta qué número? El frío se intensificó hasta el punto de que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. 27, 28. La voz continuaba, implacable, mientras los susurros formaban un fondo sonoro de angustia. Me acerqué a la puerta y golpeé con fuerza. Guardia. Abran la puerta. Miré por la ventanita. El pasillo estaba vacío, iluminado por las luces de emergencia. ¿Dónde estaba el guardia que se suponía que debía hacer la ronda? 29, 30. Golpeé más fuerte. Guardia. La voz no se detenía. 31, 32. Cada número se sentía como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Los susurros crecieron hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. Entonces, justo cuando la voz dijo 33, todo se detuvo. Los susurros, el frío, todo. Un silencio absoluto cayó sobre la celda. Podía escuchar mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. La puerta se abrió. Era el oficial Benítez. Doctor, ¿está bien? Pasé hace 10 minutos y lo vi durmiendo. Vine a hacer otra ronda y lo escuché gritar. ¿10 minutos? Pero yo estuve golpeando hace un rato. Benítez me miró confundido. Doctor, son las 12:30. La última vez que pasé eran las 12:20. Usted estaba acostado en la colchoneta. No tenía sentido. Yo había estado despierto todo el tiempo. Había escuchado la cuenta, los susurros. Tenemos que revisar la celda de al lado. Hay alguien golpeando desde ahí. Fuimos juntos a la celda 14. Estaba vacía. Completamente vacía, con una capa de polvo en el suelo que indicaba que nadie había entrado ahí en semanas. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la oficina de guardia, tomando café y tratando de procesar lo que había experimentado. Al día siguiente, investigué los registros históricos de esa celda. Lo que encontré me heló la sangre. En 1987, un interno llamado Ramón Correa estuvo en la celda 13. Había sido condenado por asesinato y tenía problemas psiquiátricos graves. Según los reportes, Ramón desarrolló una obsesión con contar. Contaba todo, los barrotes, los ladrillos de la pared, los días. Los guardias decían que lo escuchaban contar en voz alta, día y noche. Estaba contando hasta algo, decía un informe. Nunca supimos hasta qué número. Una noche, Ramón apareció muerto en su celda. Suicidió, según el informe oficial. Pero había una nota al margen, escrita a mano por el director del penal de ese entonces, encontrado en posición fetal, rostro contraído en expresión de terror. Causas reales de muerte, indeterminadas. Desde entonces, la celda 13 nunca volvió a ser un lugar normal. Presenté mi informe al doctor Rosales. Recomendé que la celda fuera clausurada permanentemente. No mencioné lo paranormal, solo cité efectos psicológicos adversos documentados de forma consistente y riesgo para la salud mental de los internos. El director accedió. La última vez que pasé por el pabellón B, vi que habían sellado la puerta de la celda 13 con cemento. Una placa decía fuera de servicio, mantenimiento. Ojalá sea suficiente. Ojalá Ramón, o lo que sea que quedó de él, haya dejado de contar. Porque no quiero saber qué pasa cuando llega al número final.
Me llamo Roberto y trabajé como guardia nocturno en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, Chile, durante 4 años. Lo que voy a contar pasó en mi último mes ahí, y es la razón principal por la que ahora trabajo en seguridad privada en un mall. Prefiero lidiar con adolescentes robando en tiendas que volver a experimentar lo que viví en ese lugar. El CDP de Santiago es una cárcel relativamente nueva, inaugurada en 2008. Moderna, con sistemas de seguridad actualizados, cámaras por todos lados. Nada que ver con las cárceles viejas y destartaladas del resto del país. Cuando me contrataron en 2019, pensé que había conseguido un buen trabajo, paga decente, instalaciones en buen estado, todo muy profesional. Los primeros 3 años fueron normales. Bueno, normal dentro de lo que es trabajar en una cárcel. Pero había algo que todos los guardias del turno noche sabíamos, aunque nadie lo decía en voz alta, las 3 de la madrugada eran raras. No sé cómo explicarlo mejor. Simplemente, cuando se acercaba esa hora, el ambiente cambiaba. Los internos que normalmente hacían ruido se quedaban callados. Los que suelen gritar o pelear se metían en sus celdas. Un silencio espeso caía sobre todo el centro de detención. Al principio pensé que era una coincidencia. Después de todo, las 3 de la madrugada es cuando el cansancio pega más fuerte, cuando el cuerpo está en su punto más bajo de energía. Tiene sentido que todo esté más tranquilo. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era tranquilidad. Era otra cosa. Era expectación. Como si todos, internos y guardias, estuviéramos esperando que algo pasara. Todo cambió en noviembre de 2022. Ese mes me asignaron de forma permanente al turno de 3 a 11 de la mañana en el sector de máxima seguridad. Éramos 4 guardias por turno, yo, el Chino González, el Pato Miranda y el veterano Núñez, que tenía como 20 años trabajando en el sistema penitenciario. La primera semana todo fue normal. Hacíamos nuestras rondas, controlábamos las celdas, llenábamos los reportes. Pero el viernes de esa semana, justo a las 3 de la madrugada, empezó. Estaba haciendo mi ronda por el módulo C cuando escuché un golpe metálico, como si alguien hubiera tirado una bandeja contra los barrotes. Me acerqué a la celda de donde parecía venir el sonido. Era la número 47, ocupada por un tipo llamado Mauricio Silva, adentro por robo a mano armada. Mauricio estaba despierto, sentado en su litera, mirando fijamente hacia la pared del fondo. ¿Todo bien, Silva?, pregunté. No respondió. Seguía mirando la pared, inmóvil. Pensé que estaba drogado o algo así. No era raro que circulara droga en el CDP, a pesar de todos los controles. Silva, te estoy hablando. Finalmente giró su cabeza hacia mí, y lo que vi en sus ojos me incomodó profundamente. No era miedo, ni agresividad. Era vacío. Como si estuviera ahí pero no realmente presente. Me miró fijamente por unos segundos y después volvió a girar su cabeza hacia la pared. Reporté el incidente a Núñez, que estaba en la torre de control. Él revisó las cámaras de la celda 47. No veo nada raro, Roberto. Silva está sentado en su litera. Punto. Pero está actuando muy extraño. Creo que habría que revisar si consumió algo. Núñez suspiró. Roberto, es tu primera semana en el turno de las 3. Ya te vas a acostumbrar. Todos se ponen raros a esta hora. Siempre ha sido así. No me conformé con esa respuesta, pero dejé el tema. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Pero al día siguiente, sábado, volví a estar de turno. Y a las 3 de la madrugada, otra vez pasó algo. Esta vez no estaba en el módulo C. Estaba en el comedor, revisando que todo estuviera cerrado y en orden para el día siguiente.
Las luces del comedor están controladas por un temporizador y a esa hora deberían estar apagadas, con solo las luces de emergencia encendidas. Pero cuando entré, todas las luces fluorescentes estaban prendidas, iluminando el espacio vacío con esa luz blanca y fría que tanto odio. Busqué el panel de control. El temporizador estaba en off como debía estar. Alguien había encendido las luces manualmente. Pero yo era el único guardia en ese sector en ese momento. Apagué las luces y salí del comedor, sintiendo una incomodidad creciente en el pecho. Cuando cerré la puerta y miré por la ventanita, las luces estaban encendidas otra vez. Volví a entrar. Apagué. Salí. Miré. Encendidas de nuevo. ¡Qué mierda! Hice la prueba 5 veces más. Siempre el mismo resultado. Incluso intenté desconectar el interruptor principal, pero de alguna forma las luces seguían encendiéndose cuando salía del comedor. Llamé al chino González para que fuera testigo. Cuando llegó, le mostré lo que pasaba. El chino se quedó pálido. Roberto, déjalo así. Déjalo encendido y listo. ¿Cómo que lo deje así? Tenemos protocolo. Yo llevo 2 meses en este turno. Las luces del comedor siempre se encienden a las 3. Núñez dice que es un problema eléctrico que nunca arreglaron. Déjalo así y no te metas. Me pareció una locura, pero no tenía ganas de discutir. Dejé las luces encendidas. Pero lo que pasó después fue peor. A las 3:30, mientras hacía mi ronda por el módulo B, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Pasos claros, pesados, botas contra el suelo de cemento. Me di vuelta. No había nadie. Continué caminando. Los pasos continuaron también, sincronizados con los míos. Me detuve bruscamente. Los pasos se detuvieron también, pero con un segundo de retraso, como un eco que no debería existir. ¿Quién está ahí?, pregunté al pasillo vacío. Nada. Solo el silencio y las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Seguí mi ronda, tratando de ignorar los pasos, pero era imposible. Cada vez que me movía, ahí estaban, siguiéndome como una sombra invisible. Cuando terminé la ronda y volví a la torre de control, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Núñez estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, y en una de las pantallas se veía claramente el módulo B, el pasillo donde yo había estado hace unos minutos. Pero en la grabación, no solo estaba yo. Había alguien más. Una figura borrosa caminaba detrás de mí, a unos 3 metros de distancia. No podía ver detalles, la imagen era como estática, pero definitivamente había algo ahí. ¿Qué es eso?, le pregunté a Núñez, señalando la pantalla. Núñez ni siquiera miró. Interferencia. Pasa seguido en las cámaras del turno de las 3. Pero esa figura me estaba siguiendo. Yo escuché pasos. Finalmente me miró. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más. Resignación. Roberto, ¿querés saber la verdad? Este CDP se construyó sobre un terreno que antes era un centro de tortura durante la dictadura de Pinochet. No está en los documentos oficiales, nadie lo menciona, pero todos los que llevamos años acá lo sabemos. A las 3 de la madrugada, pasan cosas. Luces que se encienden, pasos, sombras en las cámaras. Los internos lo sienten también, por eso se quedan callados a esa hora. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué no se investiga? Núñez se rió sin humor. ¿Investigar qué? ¿Fantasmas? ¿Crees que el gobierno va a admitir que construyeron una cárcel sobre un sitio de tortura? Todos hacemos como que no pasa nada, cumplimos nuestro turno y nos vamos a casa. Es así. Durante las siguientes 3 semanas, las cosas empeoraron. A las 3 de la madrugada, siempre algo pasaba.
puertas que se abrían solas. Gritos que venían de celdas vacías. Una vez encontré todas las sillas del comedor apiladas en el centro de la habitación, formando una especie de torre tambaleante. Otra vez, el agua de todos los inodoros del módulo empezó a salir roja, como oxidada, pero el análisis no mostró nada anormal en el sistema de agua. Lo peor fue la última noche que trabajé ahí. Era un miércoles, y estaba solo en la torre de control porque el chino se había enfermado y el pato estaba en el otro extremo del CDP. A las 3 en punto, todas las pantallas de las cámaras empezaron a mostrar estática. Todas excepto una. La cámara del módulo D, el que estaba prácticamente abandonado porque estaban haciendo remodelaciones. En esa pantalla vi algo que nunca voy a olvidar. Una fila de figuras borrosas, todas paradas de espaldas a la cámara, frente a la pared del fondo. Debían ser unas 20 o 30. Todas inmóviles, todas en la misma posición. Y mientras las miraba, lentamente, todas empezaron a girar sus cabezas hacia la cámara. No podía ver sus caras, solo sombras, pero sentí que me estaban mirando directamente a mí. La imagen se cortó. Todas las cámaras volvieron a funcionar normalmente. Revisé la grabación después. No había nada. El módulo D estaba vacío en la grabación, como si lo que yo había visto nunca hubiera existido. Presenté mi renuncia esa misma mañana. El director intentó convencerme de que me quedara, ofreciéndome cambio de turno, aumento de sueldo. Rechacé todo. No podía volver a ese lugar, especialmente no de noche, especialmente no a las 3 de la madrugada. Supe después que el CDP tiene la tasa de rotación de personal más alta del sistema penitenciario chileno. Especialmente entre los guardias del turno nocturno. Nadie aguanta mucho tiempo. Y todos los que renuncian tienen la misma excusa, razones personales. Porque nadie quiere admitir la verdad. Nadie quiere decir que renunciaron porque tienen miedo de lo que pasa cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. Soy Fernando y trabajé en el penal de Lurigancho, en Lima, Perú, por casi 7 años como encargado de mantenimiento. Para quien no lo sepa, Lurigancho es uno de los penales más grandes y sobrepoblados de América Latina. Fue construido en los años 70 para albergar 1.500 internos. Hoy hay más de 10.000 ahí dentro. Es el caos absoluto. Y en medio de ese caos, hay lugares que la administración prefiere olvidar. El corredor 5 del pabellón 9 es uno de ellos. Mi trabajo consistía en reparar lo que se rompía, cañerías, cables eléctricos, puertas, lo que fuera. Me movía por todo el penal con mi caja de herramientas, siempre escoltado por un guardia. En un lugar como Lurigancho, ir solo a cualquier lado es suicidio. Pero hay un lugar donde incluso los guardias se niegan a entrar, el corredor 5. El pabellón 9 está en la parte más vieja del penal. La mayoría de las celdas están abandonadas porque la estructura es inestable y hay riesgo de derrumbe. Solo se usa para almacenar cosas, muebles viejos, equipos rotos, archivos. Es un depósito glorificado. El corredor 5 está al final del pabellón, una sección que según los planos no debería existir. Literalmente. Revisé los planos arquitectónicos del penal en 2019, cuando estaban planeando una remodelación y el corredor 5 no aparece en ningún lado. La primera vez que lo vi fue por casualidad. Estaba reparando una fuga de agua en el pabellón 9 y mientras buscaba la válvula principal, me topé con una puerta al final de un pasillo. Era distinta a las demás. Vieja, de madera gruesa con refuerzos metálicos, el tipo de puerta que se usaba en las cárceles hace 50 años. Tenía un candado oxidado pero no echado. La curiosidad me ganó y la abrí. Del otro lado había un corredor largo, estrecho, con celdas a ambos lados. La luz era tenue,
Solo una bombilla funcionando cada 3 o 4 metros. El olor era penetrante, humedad, moho y algo más, algo orgánico y podrido. Las celdas estaban cerradas pero podía ver a través de los barrotes. Estaban completamente vacías. No había literas, no había nada. Solo paredes de cemento manchadas y suelos con marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez. ¿Qué haces acá?, me preguntó el guardia que me acompañaba ese día, un tipo joven llamado Gustavo. Había aparecido detrás de mí sin que lo escuchara. Encontré esta puerta. ¿Qué es este corredor? Gustavo palideció visiblemente. El corredor 5. Cerrá esa puerta ahora. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Solo cerrala, Fernando. Y no vuelvas a entrar acá. No me dio más explicaciones. Cerré la puerta y seguimos con el trabajo, pero la conversación quedó dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, en el vestuario, le pregunté a uno de los guardias más antiguos, el señor Campos, sobre el corredor 5. Campos me miró como evaluándome, decidiendo si contarme o no. Finalmente suspiró. El corredor 5 se usaba en los 80, durante la época más violenta del terrorismo. Sendero Luminoso, MRTA, todo ese desastre. Ahí metían a los presos más peligrosos, los que tenían conexiones con los grupos armados. Era una zona de aislamiento especial. Pero pasaron cosas ahí. Cosas que no están en ningún reporte oficial. ¿Qué tipo de cosas? Tortura, Fernando. Interrogatorios que se pasaban de la raya. Hay rumores de que varios internos murieron en ese corredor y que nunca se reportaron las muertes. Simplemente, desaparecieron. Desde los 90 que nadie lo usa. Se suponía que iba a ser demolido pero nunca pasó. Ahora es solo un lugar que todos evitamos. Debí haberle hecho caso. Debí haber olvidado ese corredor y concentrarme en mi trabajo. Pero algo en mí necesitaba saber más. Durante las siguientes semanas, cada vez que tenía que ir al pabellón 9, pasaba por esa puerta. Nunca entraba, solo la miraba. Y siempre sentía que había algo al otro lado. No era miedo irracional. Era una sensación física, como presión en el pecho, como estar siendo observado. Todo explotó un martes de marzo. Había recibido un reporte de que uno de los depósitos del pabellón 9 tenía problemas eléctricos, luces que se encendían y apagaban solas, cortocircuitos constantes. Fui con Gustavo otra vez. Revisamos el sistema eléctrico del pabellón durante 2 horas pero no encontramos nada anormal. Entonces Gustavo recibió un llamado por radio. Tenía que ir urgente al pabellón 2, un altercado entre internos. Espérame acá, Fernando. Vuelvo en 15 minutos. No debía haberme quedado solo, pero técnicamente estaba en una zona segura. El problema fue que, mientras esperaba, empecé a escuchar algo. Un golpe. Rítmico, constante, proveniente del fondo del pabellón. Del corredor 5. Toc. 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 Era imposible. Ese corredor estaba abandonado. Nadie debería estar ahí. Pero los golpes continuaban, insistentes. Tomé mi linterna y caminé hacia la puerta. Estaba entreabierta. Estaba seguro de que la había visto cerrada cuando pasamos antes. Los golpes venían definitivamente de adentro. Abrí la puerta completamente y entré al corredor. La luz era aún más tenue de lo que recordaba. Solo 2 bombillas funcionaban, creando pozos de luz en medio de la oscuridad. Los golpes se detuvieron. ¿Hay alguien acá?, pregunté. Mi voz sonó extrañamente apagada, como si el corredor absorbiera el sonido. Avancé despacio, iluminando con mi linterna cada celda. Todas vacías. Llegué a la mitad del corredor cuando escuché algo detrás de mí.
Pasos. Me di vuelta rápidamente. No había nadie. Pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar había una pared de cemento, como si el corredor siempre hubiera sido un callejón sin salida. El pánico me golpeó como un puñetazo. Corrí hacia donde debería estar la puerta, tocando la pared, buscando alguna grieta, alguna señal de que había una salida. Nada. Solo cemento sólido y frío. Los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez venían de todas las celdas a la vez. Y no eran solo golpes. Eran rasguños, como uñas contra metal. Iluminé las celdas con la linterna y lo que vi me congeló la sangre. Ya no estaban vacías. En cada celda había figuras. No podía ver detalles claros, eran como sombras densas con forma humana, pero podía ver sus ojos. Brillaban en la oscuridad, docenas de pares de ojos mirándome fijamente. Y todas las figuras estaban agarradas a los barrotes, sacudiéndolos, produciendo ese sonido metálico ensordecedor. Retrocedí, tropecé, caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí. En la oscuridad, escuché voces. Susurros en quechua, en español, mezclados, ininteligibles. Todas hablando al mismo tiempo, todas dirigidas a mí. Me arrastré por el suelo, buscando mi linterna. La encontré, la agarré, iluminé hacia las celdas. Las figuras habían desaparecido. Las celdas estaban vacías otra vez. Pero al final del corredor, donde debería haber una pared, ahora había una puerta. Una puerta que definitivamente no estaba antes. No lo pensé dos veces. Corrí hacia esa puerta, la abrí de un tirón y salí disparado. Me encontré en un pasillo del pabellón 9, pero no el que conocía. Las paredes estaban descascaradas, había escombros en el suelo, todo parecía más viejo, más deteriorado. Fernando. ¿Dónde mierda estabas? Era Gustavo. Estaba pálido, sudando. Te estuve buscando por todos lados. Hace media hora que te busco. ¿Media hora? Pero si entraste al corredor hace 5 minutos. Gustavo negó con la cabeza. Fernando, yo salí hace 30 minutos. Te dejé en el depósito y cuando volví no estabas. Revisé todo el pabellón. ¿Dónde carajos te metiste? No supe qué responder. Miré mi reloj. Marcaba 1 hora y media después de la última vez que lo había visto. Pero para mí no habían pasado más de 10 minutos en ese corredor. Nos fuimos del pabellón 9 inmediatamente. En el camino, le conté a Gustavo lo que había pasado. No me creyó, pero tampoco me llamó loco. Solo me dijo, no vuelvas ahí, Fernando. Ese corredor no es normal. Todos lo sabemos. 2 semanas después, presenté mi renuncia. El administrador del penal intentó convencerme de quedarme, pero fui firme. No podía seguir trabajando en un lugar donde la realidad se doblaba de esa forma. Donde un corredor podía encerrarte, llevarte a otro tiempo, mostrarte cosas que no deberían existir. Antes de irme, hablé con el señor Campos una última vez. Le conté mi experiencia completa. No pareció sorprendido. Hay lugares con memoria, Fernando. Lugares donde pasaron tantas cosas terribles que la maldad quedó grabada en las paredes, en el aire. El corredor 5 es uno de esos lugares. Algunos guardias dicen que si entras a la hora equivocada, el corredor te lleva al pasado, a cuando todavía se usaba, cuando la gente moría ahí. Y esos muertos, siguen atrapados, esperando que alguien los escuche. ¿Por qué no los cierran permanentemente? ¿Por qué no lo derrumban? Campos sonrió con tristeza. Lo intentaron. En el 98, vinieron con máquinas para demoler esa sección. Las máquinas se rompieron todas el mismo día. Los obreros se negaron a volver. Dijeron que escuchaban voces, que veían sombras.
Desde entonces, nadie lo intenta. El corredor 5 se queda ahí, existiendo en sus propios términos. Ahora trabajo en una constructora. Es trabajo duro, bajo el sol, pero prefiero 1000 veces eso que volver a entrar a ese corredor. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esos ojos brillando en la oscuridad. Y me pregunto cuántas personas están atrapadas ahí, en ese lugar que no existe en los planos, esperando que alguien entre para no estar tan solos en su infierno eterno. Me llamo Andrés y trabajé como oficial administrativo en la cárcel Modelo de Bogotá, Colombia, desde 2018 hasta mediados de 2023. Mi trabajo no era el típico de un guardia, yo me encargaba de archivos, documentos, registros históricos. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en oficinas, no en pabellones. Era un trabajo tranquilo, o al menos se suponía que lo era, hasta que me asignaron organizar los archivos del sótano. La cárcel Modelo tiene una historia larga y oscura. Fue construida en 1874 y funcionó como cárcel hasta 2016, cuando la cerraron oficialmente por sobrepoblación y condiciones infrahumanas. Pero el edificio sigue en pie, y el gobierno lo usa ahora para almacenar documentación judicial y penitenciaria. Miles de cajas con expedientes, registros, historias de cientos de miles de personas que pasaron por ese lugar. En agosto de 2022, mi supervisor, el doctor Ernesto Vargas, me llamó a su oficina. Andrés, tenemos un proyecto. El Ministerio de Justicia quiere digitalizar todos los archivos históricos de la Modelo. Empezá por el sótano. Hay como 30 años de expedientes ahí abajo que nunca fueron catalogados apropiadamente. El sótano. Todos en la oficina sabían del sótano, pero nadie quería bajar ahí. Era húmedo, mal iluminado, y tenía esa atmósfera pesada que tienen los lugares viejos donde pasaron cosas feas. Pero era mi trabajo, así que acepté. La primera vez que bajé fue un lunes por la mañana. Las escaleras de cemento crujían bajo mis pies. Al final había una puerta de metal pesada con un candado grande. El doctor Vargas me había dado la llave. La puerta se abrió con un chirrido que me puso los pelos de punta. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. Hileras interminables de estanterías metálicas llenas de cajas, archivadores, pilas de documentos amarillentos por el tiempo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de forma irregular, creando sombras que se movían en las esquinas. El olor era sofocante, papel viejo, humedad y algo más, algo orgánico que no podía identificar. Empecé a trabajar metódicamente. Tomaba una caja, revisaba su contenido, lo registraba en mi laptop, etiquetaba. Era tedioso pero manejable. Durante la primera semana todo fue normal. Bueno, tan normal como puede ser pasar 8 horas diarias en un sótano húmedo rodeado de historias de criminales y tragedias. La segunda semana empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas al principio. Movía una caja a un estante y cuando volvía, estaba en el suelo otra vez. Dejaba mi termo de café en un lugar específico y lo encontraba en otro. Pensé que era distracción mía, cansancio. Pero después empezaron los sonidos. Al principio eran sutiles. Un susurro tan bajo que pensaba que era el viento filtrándose por alguna grieta. Pero no había ventanas en el sótano, no había forma de que entrara viento. Después los susurros se hicieron más claros. Voces. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, tan bajo que no podía entender las palabras, pero lo suficientemente audibles como para saber que estaban ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien más acá?, pregunté varias veces. Nunca hubo respuesta. Solo ese murmullo constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Le mencioné esto al doctor Vargas. Él se encogió de hombros. Es un edificio viejo,
Andrés. Las cañerías hacen ruido, la estructura cruje. No le des muchas vueltas. Pero yo sabía que no eran cañerías. Eran voces. Y cada día se hacían más claras. En la tercera semana, encontré algo que cambió todo. Estaba revisando una caja de expedientes de los años 80, la década más violenta en la historia de la modelo. Colombia estaba en guerra, narcotráfico, guerrillas, paramilitares. La cárcel estaba repleta de gente de todos los bandos. Los expedientes contaban historias brutales, motines, asesinatos entre internos, torturas. Al fondo de esa caja había un sobremanila viejo, sin etiqueta. Lo abrí. Dentro había fotos en blanco y negro. Fotos del sótano. Pero no se veía como ahora, lleno de estanterías y cajas. En las fotos había celdas. Celdas pequeñas, estrechas, sin ventanas. Y en algunas de las fotos había personas dentro de esas celdas. Hombres con ropa rasgada, con expresiones de terror absoluto. Detrás de las fotos había un documento mecanografiado. Era un informe interno de 1984, marcado como confidencial. Lo leí con el corazón acelerado. Según el informe, el sótano de la modelo se usó como zona de aislamiento especial durante varios años. Pero no era aislamiento común. Era algo más oscuro. El informe mencionaba técnicas de interrogatorio avanzadas y medidas extremas de control. Nunca usaba la palabra tortura, pero estaba claro de qué hablaban. El documento listaba nombres. 37 internos que habían pasado por el sótano entre 1982 y 1985. Al lado de cada nombre había una fecha y una nota. La mayoría de las notas decían trasladado o liberado. Pero 12 de ellas decían algo distinto, caso cerrado, sin información adicional. Y al final del documento, escrito a mano con lapicera azul, alguien había agregado: que Dios nos perdone por lo que hicimos aquí. Esa noche no pude dormir. Las voces del sótano ya no eran un misterio abstracto. Eran reales. Eran las voces de personas que habían sufrido en ese lugar, personas que tal vez nunca salieron, personas cuyas historias habían sido enterradas junto con sus cuerpos. Al día siguiente volví al sótano con una determinación diferente. No iba solo a catalogar archivos. Iba a encontrar más información sobre esas 12 personas. Revisé caja tras caja, expediente tras expediente. Y encontré más. Mucho más. Había todo un sistema. Internos que eran señalados por conducta peligrosa eran llevados al sótano. Desaparecían de los registros oficiales durante semanas, a veces meses. Cuando volvían a aparecer, si es que volvían, los reportes médicos mostraban lesiones inexplicables, fracturas, quemaduras, trauma psicológico severo. Y 12 de ellos nunca volvieron a aparecer en ningún registro. Mientras leía estos documentos, las voces en el sótano se intensificaron. Ya no eran susurros. Eran gritos ahogados, súplicas, llantos. Podía escucharlas claramente ahora, rebotando en las paredes de cemento. Ayuda, por favor, duele tanto, déjenos salir. Me levanté de golpe, tirando la silla. ¿Quién está ahí? Muéstrense. Las luces empezaron a parpadear más intensamente. Y entonces, al fondo del sótano, en la esquina más oscura, vi algo. Una figura. Después otra. Y otra. Figuras borrosas, como siluetas dibujadas con humo, todas mirando hacia mí. No podía ver sus caras, pero sentía su dolor, su rabia, su desesperación. Una de las figuras se movió hacia mí. No caminaba, se deslizaba, acercándose lentamente. Las otras la siguieron. 5, 10, 12 figuras avanzando en silencio. El aire se volvió gélido. Mi respiración se condensaba en el aire.
Retrocedí hacia las escaleras, tropezando con cajas. Lo siento mucho por lo que les pasó. Las figuras se detuvieron. El sótano quedó en completo silencio. Después, una de las figuras levantó su brazo, señalando hacia una estantería específica en el rincón opuesto. Y todas desaparecieron. Temblando, me acerqué a esa estantería. Había una caja que no había revisado antes, empujada hasta el fondo, casi invisible. La saqué, la abrí. Dentro había más expedientes, pero estos eran diferentes. Eran actas de defunción. 12 actas de defunción sin firmar, sin sellos oficiales, sin nada que las hiciera legales. Solo nombres, fechas de muerte, y como causa de muerte, en todas, paro cardíaco. Los 12 nombres coincidían con los de la lista del documento confidencial. Las fechas de muerte eran todas en 1985, con diferencia de días entre ellas. Murieron aquí. Murieron en este sótano y nadie reportó sus muertes oficialmente. Simplemente los hicieron desaparecer. Tomé fotos de todo, metí los documentos más importantes en mi mochila y salí del sótano como pude. Cuando llegué a la oficina del Dr. Vargas, le mostré todo lo que había encontrado. Su reacción me sorprendió. No estaba choqueado. Estaba preocupado, pero no sorprendido. Andrés, yo sabía que había cosas feas en la historia de la modelo. Todos lo sabían. Pero estos documentos, si esto se hace público, va a ser un escándalo masivo. Implicaría al gobierno, a funcionarios que todavía están vivos, a familias de las víctimas que nunca supieron qué pasó. ¿Y qué hacemos? ¿Los enterramos de nuevo? Vargas se frotó la cara, exhausto. Déjame hacer unas llamadas. Hay organizaciones de derechos humanos que deben saber de esto. Pero vos, Andrés, no vuelvas a ese sótano. Ya hiciste tu parte. Seguí su consejo. Nunca más bajé a ese sótano. Los documentos que encontré fueron entregados a una organización de derechos humanos que está investigando crímenes de lesa humanidad de los 80. Todavía están procesando la información, tratando de identificar a las víctimas, contactando familias. Renuncié a mi trabajo en la modelo 2 meses después. No podía seguir en ese edificio, sabiendo lo que había pasado en sus entrañas. Ahora trabajo en una biblioteca municipal. Es tranquilo, luminoso, lleno de vida. Pero a veces, en las noches, cuando está muy silencioso, todavía escucho esas voces. Los susurros de personas que murieron en la oscuridad, que fueron olvidadas por el sistema, que solo querían que alguien supiera su historia. Espero que ahora, finalmente, puedan descansar.